Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra primera sesión correspondiente a nuestra semana 2 de este módulo 20. Como siempre, lo primero que vamos a hacer es revisar nuestro orden del día. Y bueno, el primer punto es la bienvenida. Bienvenida, Patti, y bienvenidos a todos aquellos compañeros que se conecten posteriormente, también aquellos que vean posteriormente la grabación de esta sesión. Recordarles a los participantes que están presentes y que se vayan a conectar las reglas de comunicación, que son nuestras reglas de etiqueta. Recuerden, hay que dirigirnos con respeto a los participantes de la sesión, tanto en el chat como en el uso del micrófono. En esta ocasión, como siempre, voy a dar lectura a todo lo que es nuestra actividad desde la introducción, ambas actividades desde la introducción, y vamos a ir teniendo nuestra sección de preguntas y les vamos a ir dando respuestas a sus dudas. Una vez que hayamos dado respuesta a todas sus dudas, vamos a concluir nuestra sesión. El título de nuestra actividad integradora 3 es Sobreexplotación en mi entorno. Y la introducción dice lo siguiente. La sobreexplotación de los recursos naturales tiene diversos efectos en la sociedad y en el ambiente en el que vivimos. Es por ello que debe existir un aprovechamiento sustentable de los recursos que se extraen de la naturaleza, que puedan ser renovados y así garantizarlos para las generaciones futuras. ¿Y tú? ¿Ya identificaste cómo se sobreexplota tu entorno? ¿Qué acciones podrías realizar para que esta situación cambie o mejore? El propósito es identificar acciones de sobreexplotación de recursos naturales en su entorno para comprender y reconocer la importancia de los recursos naturales y así proponer alternativas de aprovechamiento sustentable. ¿Qué necesito? Utilizar un procesador de textos, identificar la importancia de la sustentabilidad, reconocer el impacto de la sobreexplotación de los recursos naturales, proponer acciones para el uso sustentable de recursos naturales en su comunidad, grabar, cargar y compartir videos. ¿Qué es lo que entregaré? Un video a modo de noticiero en el cual saldrás a cuadro para dar a conocer una noticia de sobreexplotación de recursos naturales en tu entorno. Esta noticia se puede estar dando en su ciudad, en su comunidad, en alguna parte del municipio o bien en alguna parte de su estado. Así como, un guión escrito en el que presentarás como evidencia, como evidencia de la información presentada en el video y una conclusión para plantear el impacto ecológico, social y económico del aprovechamiento sustentable de recursos naturales de tu comunidad. ¿Cómo lo realizaré? El primer punto nos pide investigar una noticia que no exceda más de 3 años de haber sucedido de sobreexplotación de recursos naturales en tu entorno. Ya vimos ahí cuál sería el contexto, puede ser en su comunidad, en alguna ciudad de su estado, en el municipio o en alguna parte de su estado. La noticia debe de ser de una fuente confiable. Tienen que verificar que incluya la fecha, la ubicación de la localidad donde está ocurriendo esta noticia, el autor y el año de publicación. En el punto número 2 dice, una vez que hayas seleccionado una noticia de tu interés y tengas identificada la localidad donde ocurre, responde en un documento de Word las siguientes preguntas, las cuales te servirán como guión para elaborar tu video. Consulta las fuentes confiables de información que consideres adicionales para sustentar tus respuestas. Entonces, aquí no solo tienen que centrarse en lo que la noticia trata o lo que la noticia relata, sino que además de la información que ésta contiene, pueden ustedes consultar otras fuentes confiables de información que precisamente ayuden a nutrir toda esta información, a hacerla más robusta en lo que se refiere el tema de la noticia que ustedes están investigando.
Ahora, ¿qué es lo que debe de incluir el procesador de textos? Que nos están indicando que desarrollen lo primero que nos piden es colocar o indicar las características del ambiente donde está ocurriendo la sobreexplotación de recursos naturales. ¿Y cuáles son estas características? Bueno, tenemos qué tipo de ecosistema es el que se define en ese lugar, la ubicación, el clima, la temperatura, y tienen que mencionar dos ejemplos de especies de flora y dos ejemplos de especies de fauna, ¿vale? Entonces recuerden que son especies que precisamente se distribuyen en ese lugar de donde está siendo publicada la noticia. Tienen que responder a las dos siguientes preguntas. ¿Qué recursos naturales se extraen de ese ambiente? Y explica cómo cada uno de los servicios ecosistémicos es afectado. Aquí en la parte de los recursos naturales que están extrayendo de ese ambiente, pueden precisamente mencionar el que les menciona la noticia y también pueden investigar qué otro tipo de recurso se extrae aparte, por ejemplo, si es un recurso maderable, aparte de la madera, pues qué otro tipo de recursos se está extrayendo. Esto relacionado con la consulta extra de otras fuentes de información. Y bueno, explicar cómo cada uno de los servicios ecosistémicos está afectado. Recuerden, por ejemplo, si nosotros tenemos una sobreexplotación de madera, ¿qué servicios ecosistémicos se van a ver afectados por esta sobreexplotación? Ok, entonces recuerden que los servicios ecosistémicos se refieren a todos aquellos servicios precisamente que obtenemos del ambiente en forma de recursos. Un ejemplo podría ser el abasto del agua, otro ejemplo podría ser el suelo, otro ejemplo podría ser la regulación del clima, por ejemplo. Entonces, todos esos son servicios ecosistémicos. Si por ahí no tienen claro también cuáles pueden ser, o cuáles otros pueden ser, lo pueden consultar directamente en cualquier buscador y ahí les dará ejemplos precisamente de los servicios ecosistémicos. Y la otra pregunta dice, ¿qué tipo de contaminación está asociada con la sobreexplotación de recursos naturales y cómo impacta en la degradación del ambiente? Aquí como ejemplo les puedo dar que si tenemos una sobreexplotación del suelo por algún tipo de actividad como la agricultura, en este ejemplo podría ser el monocultivo de algún tipo de especie de planta, la contaminación que podemos presenciar o que puede aparecer en este tipo de ejemplos es la contaminación química por el uso excesivo, por ejemplo, de fertilizantes, ¿sale? Recuerden que los fertilizantes también pueden ser agentes de contaminación. Entonces, el tipo de contaminación, por ejemplo, para la sobreexplotación de suelo por agricultura, puede estar relacionada a agentes químicos que pueden ser fertilizantes o también puede ser insecticidas o pueden ser pesticidas, ¿vale? ¿Y cómo impacta esto en la degradación del ambiente? Bueno, si tenemos una contaminación del suelo, obviamente vamos a tener por ahí también una contaminación del aire, la pérdida de biodiversidad por la pérdida de fertilidad del suelo. También tenemos pérdida del suelo porque obviamente al estar sobreexplotado el suelo, pues se van a perder diferentes tipos de nutrientes del suelo, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo claro de cómo esa actividad va a estar asociada a cierto tipo de contaminación. Recuerden, tenemos muchos tipos de sobreexplotación, con respecto al suelo está la minería, con respecto a la flora está lo forestal, con respecto al agua pues está también la explotación del agua. Entonces, recuerden, tenemos muchos recursos naturales, por ahí también está el petróleo que es explotado y es un recurso natural. Y también tenemos distintas especies animales que se pueden explotar tanto en la parte de animales terrestres como animales acuáticos, ¿sale? Entonces, por ahí no se limiten solo a recursos que pueden ser terrestres o minerales, también por ahí pueden ser algún tipo de especie de planta o animal que está siendo sobreexplotado.
Okey. Ana, ¿tú sí ves de manera clara la pantalla? ¿Alguien más no puede ver, lo que estamos compartiendo en pantalla, aparte de su compañera Belinda? Belinda, creo que por ahí podrías, reiniciar, entrar y salir y entrar de nuevo, y espero que con eso se corrija el errorcito que por ahí tiene tu conexión. Perfecto. Bueno, en lo que su compañera reinicia, entra y sale de manera rápida, que es muy rápido, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Todo claro. Okey, ya regresó su compañera. Belinda, ¿ya lo puedes ver? No sé cómo te guste más que te llamen, Belinda o Margarita. Perfecto. ¿Alguna duda hasta aquí, Belinda, de lo que, hemos estado revisando? Belinda, ¿dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Ninguna. Okey, seguimos avanzando. El siguiente punto, nos habla de que se tiene que elaborar una conclusión, ¿sale? ¿Dónde tienen ustedes que plantear una acción de cómo puede ser, cómo se puede hacer una explotación sustentable de dichos recursos naturales para que haya un beneficio ecológico, social y económico para tu, comunidad o estado? Aquí les voy a poner como ejemplo la actividad anterior, donde en la actividad integradora uno ustedes proponían o hacían una reflexión de por qué era importante que su comunidad cuente con los servicios de la planta de agua potable y la planta tratadora de aguas residuales. Y, obviamente, por ahí muchos de ustedes llegaron a la conclusión de que, bueno, esto precisamente asegura, tanto un abasto a lo largo del tiempo, como, evitar la contaminación de este recurso que es el agua, tanto el agua como, el ecosistema, ¿no?, que va a dar al ecosistema. Y bueno, este tipo de dinámicas en las que se incluyen este tipo de instalaciones permite hacer una explotación sustentable de un recurso, en este caso del agua, ¿sale? Ahí estaríamos haciendo una explotación sustentable porque le estamos dando un ciclo en el cual se puede aprovechar nuevamente este recurso que es el agua. Entonces, aquí es algo similar. Si ustedes encuentran alguna noticia, por ejemplo, de, volvemos al ejemplo de explotación de tierra por agricultura. Si ustedes encuentran una noticia sobre explotación por agricultura, ya sea que se haga desmontamiento de vegetación para cultivar algún tipo de planta en específico, ya sea que ya esté hecho y solo cultiven una planta en específico, ustedes van a encontrar o podrán investigar mientras se definen su tema o ya su tema esté definido, algunas opciones como por ejemplo, en este caso sería, precisamente la rotación de diferentes tipos de cultivo. También otra podría ser, la rotación de tierras de cultivo. Otra podría ser para hacer, una explotación sustentable de, parte de la agricultura, el utilizar algún tipo de fertilizante orgánico. También lo que se puede hacer en este caso de explotación del suelo podría ser precisamente el descanso de cultivo de esa área que está siendo cultivada, ¿sale?
Entonces, ustedes van a encontrar diferentes tipos de explotación. Otra explotación que estaría relacionada, por ejemplo, con la agricultura sería la explotación de agua. Aquí como ejemplo les puedo dar, está siendo sobreexplotada el agua para la agricultura, les podría dar como ejemplo para hacer una explotación sustentable, precisamente la aplicación de riego tecnificado, que esto implica obviamente que el riego ya no sea mediante el acceso del agua directo a los campos de cultivo, sino que se haga mediante el desarrollo y aplicación de tecnología que permita la distribución y máximo aprovechamiento de este recurso de agua y que llegue directamente a las plantas para evitar la pérdida de agua durante el trayecto hasta el contacto con las plantas, ¿sale? Esos serían algunos ejemplos de lo que ustedes tendrían que plantear como conclusión. Recuerden, también tenemos explotación forestal, ahí tendrían que buscar alguna opción, si tenemos alguna explotación de alguna especie animal, ya sea marina o sea de agua dulce, también, bueno, por ahí ustedes tendrán que buscar algunas opciones, seguramente las van a encontrar de manera muy sencilla en internet, ¿sale? Bueno, hasta aquí es la parte de la información que ustedes tienen que investigar. Ahora, en el punto número 4 empezamos a ver la parte del video y dice, realiza un video a modo de noticiero en el que aparezcas a cuadro y te posiciones como presentador de noticias o reportero. Su duración debe ser de entre 4 y 6 minutos. Para la elaboración del video noticiero se requiere de planificar y organizar la información en un guión que redactarás en un documento de Word de acuerdo con la siguiente estructura. Antes de pasar a la estructura, aquí es indispensable que ustedes aparezcan en pantalla. Si no aparecen en pantalla, bueno, ahí sí los voy a tener que penalizar porque esta parte se la solicita directamente la instrucción. Con relación a la duración, no se preocupen. Si no llegan a los 6 minutos, no hay ningún problema, siempre y cuando ustedes cumplan con exponer o presentar la información que se les está solicitando, que a continuación vamos a revisar, ¿sale? Entonces, la estructura es la siguiente. Lo primero que deben de realizar es la introducción. Y aquí tienen que mencionar la presentación de la noticia con los elementos que indica el punto número. Entonces, ¿qué nos pide el punto número 1? Una noticia de sobreexplotación de recursos naturales en la cual se indiquen la fecha, la ubicación de la localidad, el autor y el año de publicación, ¿sale? Entonces, yo menciono el título de mi noticia, quién es el autor, dónde se está presentando y el año que se está presentando, ¿sale? El año que se está publicando esta noticia. Además de esta parte, si ustedes quieren incluir su presentación, por ejemplo, yo soy Garrido, soy estudiante de Prepelínea CEP y estoy cursando el módulo 20, ¿no? Esa sería también su presentación. Entonces, si ustedes quieren incluir esa parte, también la pueden incluir. Si no la incluyan, no se preocupen porque no está incluido esta parte en las instrucciones. Solo es una recomendación para que les quede un poquito más completa su presentación. ¿Sale? Eso sería para la introducción. Ahora, después viene la parte del desarrollo, donde tienen que comentar o presentar los tres aspectos que indica el punto número 2. ¿Qué implica el punto número 2? Bueno, las características del ambiente que nos solicitan investigar, más las dos preguntas con sus respuestas. Entonces, una vez que hago la presentación de mi noticia, y de la ubicación y el lugar donde está ocurriendo, voy a pasar a las características y ya voy a poder decir, bueno, la comunidad o la ciudad de se ubica en tal lugar, presenta un clima tal y ya todos los datos. ¿Qué recursos se extraen de esta localidad, de este ambiente? ¿Sale? Y ya explico. Y también los tipos de contaminación asociados a esa sobreexplotación de ese recurso, este, así como el impacto en la degradación del ambiente, ¿no? Serían las preguntas con sus respuestas. Y por último, es la parte del cierre, donde ustedes tienen que señalar la acción sustentable que indica el punto número 3. Esto no es nada más que mencionar o dar lectura o presentar
su conclusión, la conclusión que ustedes previamente ya desarrollaron, ¿sí? Entonces, el punto número uno, perdón, la introducción corresponde a lo que les piden en el punto número uno, el desarrollo a lo que les piden y ya investigaron del punto número dos, y el cierre corresponde a la presentación de su conclusión. Ahora, una vez que ustedes ya elaboraron su guión, aquí nos dice que procedan a grabar y a editar su video y nos dan las siguientes herramientas. La primera es Filmora Go, la otra es KineMaster y por último nos dan la opción de Adobe Premiere Rush. También nos dan otras dos opciones como Canva y PowerPoint. Para Canva y PowerPoint, ahí tienen los enlaces que pueden ustedes consultar para el uso precisamente de estas dos herramientas para la elaboración de su video. Ahora sí, ¿dudas hasta aquí con relación a la elaboración del video? Ana, ¿puedes subir el video a YouTube para generar el enlace? Por supuesto, claro que sí, lo puedes subir a YouTube sin ningún problema. Ninguna. Ok, Alondra, Belinda, ninguna. Ok, bueno. Ya una vez que ustedes elaboraron su video y ya sea que obtengan su enlace directamente de la herramienta que utilicen o de YouTube, cualquiera de los dos, ya sea Canva, YouTube o cualquiera de las otras que nos mencionan ahí. También, se me pasaba, si ustedes la hacen en PowerPoint, recuerden, esta presentación pues va a quedar guardada en su computadora, en el disco duro. Esta la tienen que subir a su carpeta de Drive de su cuenta institucional y de ahí van a generar el enlace, ¿sale? Para que no tengan problema. Y bueno, en el punto número 5 nos dice lo que va integrado en el procesador de textos. Lo primero que ustedes tienen que colocar pues es la portada con sus datos. Posteriormente van a colocar el guión escrito como evidencia de la información que se presentará en el video de acuerdo con la estructura del punto número 4. Recuerden introducción, desarrollo y conclusión. Tienen que, después de su guión, tienen que colocar el enlace a su video. Y recuerden que este video debe ser congruente con el guión que está escrito. No puede decir una información diferente en el guión y una información diferente en su video. Todo debe ser congruente, debe ser lo mismo. Y por último, deben de incluir las referencias de consulta con base en el manual de citas APA de Prepa en línea Z. Yo les recomiendo que ensayen 2 o 3 veces la presentación de su video, grábense en esas 2 o 3 veces para que les sea más fácil y ya la tercera o la cuarta por ahí puede ser la buena. Otra también que ustedes pueden realizar es incluir imágenes o pequeños textos en su presentación para que les sirvan de referencia al estar haciendo la mención de toda la información. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Recuerden que también no se lo deben de saber de memoria, ¿eh? No, no es una presentación de memoria. Por eso les está dando la opción de que hagan ustedes un guión. Ese guión también lo pueden tener por ahí, ya sea de manera física o digital, el cual puedan estar consultando mientras están haciendo la grabación. Bueno, si no tienen dudas, vamos a la parte final, donde nos dice una vez que tengan integrado su archivo, ya saben, hay que guardarlo en el siguiente orden: apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales y posteriormente hay que cargarlo al archivo, cargar el archivo a la plataforma, asegurándose de que el formato de guardado sea .doc o .docx. Tenemos una nota importante que dice: asegúrate de guardar tu documento de procesador de textos correctamente con el formato indicado, porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar. Actividad integradora 4. Lleva por título Ética y Responsabilidad Social. Y la introducción dice lo siguiente: estamos en un mundo con una impresionante variedad de vida y recursos naturales que tienen diferentes niveles de organización y se ven modificados por cambios climáticos, cuestiones geográficas, catástrofes naturales, entre otras variables, que no son infinitos y pueden acabarse si no se realizan acciones que mejoren el entorno y con ello nuestra calidad de vida.
Propósito: identificar la importancia de la biodiversidad y la aplicabilidad de los principios fundamentales de conservación, aprovechamiento sustentable y leyes que promuevan la mejora ambiental y resuelvan alguna problemática del entorno. ¿Qué necesito? Utilizar un procesador de textos, reflexionar sobre la importancia de la biodiversidad, identificar problemáticas ambientales en tu entorno, reconocer fundamentos y leyes que aminoren el impacto ambiental. ¿Qué es lo que entregaré? Un documento en procesador de textos que integre los siguientes puntos mencionados. Ahora, en el primer punto nos dice, entrevista a 5 conocidos, amigos o familiares que vivan en tu comunidad siguiendo la guía de entrevistas que se muestra a continuación. Toma en cuenta que en algunas ocasiones será necesario que expliques los términos científicos a tus entrevistados. Por ejemplo, los factores bióticos son todos aquellos que no tienen vida pero que modifican el ecosistema, como la latitud y la altitud. Y los bióticos son todos los que tienen vida, como bacterias, hongos, etcétera. ¿Sale? Y aquí abajito tenemos nuestra tablita con las 6 preguntas que ustedes tienen que aplicar a 5 personas diferentes. ¿Sale? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí con relación a las entrevistas o factores bióticos y abióticos? ¿Todo bien? Ninguna. Ok, entonces si no tienen ninguna, yo tengo una para ustedes. ¿Ustedes consideran, o si alguien les preguntara, alguno de sus entrevistados les preguntara si una piedra es un factor o les dijera que una piedra es un factor? Ok, Ana, antes de hacerles yo mi pregunta, responde la pregunta de su compañera, que si serían las mismas respuestas. Sí, muchas veces se van a dar cuenta que las problemáticas que se presentan en las comunidades son muy similares. Sin embargo, puede haber algunas variantes. ¿De qué depende estas variantes? Bueno, depende mucho de las administraciones en las que les aplique según el lugar donde vivimos. Un ejemplo, en la Ciudad de México, que está conformada por alcaldías, muchas veces alguna alcaldía que está juntito a la otra, en las personas de colonias vecinas tienen problemáticas diferentes debido a las administraciones con las que están en ese momento en los cargos municipales. Esto se refiere, por ejemplo, a administración de recursos como, por ejemplo, la distribución de agua, ¿no? Ese es un punto importante porque algunas colonias, por ejemplo, sufren de desabasto a diferencia de otras. Otro servicio importante que puede presentar diferencias de un lugar a otro, por ejemplo, es la recolección de basura también. Puede ser que alguna colonia, dependiendo de la administración, tenga un mejor servicio dependiendo de la administración y de las contrataciones que haga con empresas que se dediquen a dar estos servicios, que otras que precisamente tengan algún problema con la contratación de estos servicios. Otra podría ser precisamente los servicios, por ejemplo, de alumbrado público, también podría ser, ¿no? Podría ser otro referente. Pero bueno, esas son pequeños ejemplos de los cuales pueden encontrar diferencias en una misma ciudad donde diferentes administraciones pues estén llevando a cabo diversas acciones. ¿Sale? En comunidades más pequeñas que no son tan grandes y que no están divididas y que no tienen diferentes administraciones, seguramente van a encontrar que las respuestas son muy parecidas. Sin embargo, también podrían encontrarse con que ahí tengan problemas, por ejemplo, con la recolección de basura, porque quizá ahí no pasa el camión o la misma administración no ha gestionado un buen programa de recolección, ¿no? O puede ser que se contamine por basura porque la gente pues por ahí acostumbra a tirar la basura en las esquinas, ¿no? Y se hace un caos, ¿no? Diferentes
diferentes cuestiones pueden encontrarse en una misma ciudad dependiendo del contexto en el que estemos ubicados, ¿vale? Bueno, mi pregunta iba enfocada a lo siguiente. Si alguno de sus entrevistados les dijera que una piedra es un factor abiótico, ¿ustedes le responderían que eso es correcto o incorrecto? Correcto. Por aquí nos dice su compañera Ana. ¿Qué opinas, Alondra? Belinda, ¿tú qué opinas? Correcto, dice Belinda. Ok. Alondra también nos comenta que es correcto. Bueno, aquí esta pregunta se las hago porque esta parte es algo que se confunde un poquito. Si bien la piedra es un ente que no tiene vida, este no es un factor abiótico. ¿Por qué? Ojo aquí con lo que yo les resalté en color amarillo. Dice que los factores abióticos son todos aquellos que no tienen vida, pero que modifican el ecosistema. Entonces, una roca tal cual no nos va a generar una modificación del ecosistema. ¿Sale? ¿A qué se refiere con la modificación del ecosistema? Que nos va a definir ciertas características. Por ejemplo, un factor abiótico como la latitud nos puede definir el tipo de clima que vamos a tener. También un factor como la altitud nos puede definir el tipo de temperatura que vamos a tener. ¿Sale? Un ejemplo de esto podría ser, si nosotros nos ubicamos a una altitud de 1 metro sobre el nivel del mar, que esto es, o a 0 metros sobre el nivel del mar, que esto sería en una playa, nos vamos a dar cuenta de que el ecosistema, la humedad, el tipo de vegetación es diferente, que ahí ese factor abiótico ya nos está modificando el ecosistema junto con sus factores, ¿sale? Y, por ejemplo, si nos ubicamos a 3.500 metros sobre el nivel del mar, por ejemplo, si ustedes suben o van a una ciudad como la de Toluca, se van a encontrar de que la vegetación, el clima, la temperatura empiezan a modificarse, ¿sale? Y eso hace que precisamente también se modifique todos los factores bióticos. Vamos a tener diferentes tipos de plantas y diferentes tipos de animales en ambos casos. Lo mismo si nos vamos ahora a la ciudad de Monterrey, bueno, ahí vamos a tener otro tipo de clima y otro tipo de vegetación y de fauna, ¿sale? Entonces, recuerden, los factores abióticos no son todos aquellos que no tienen vida, pero que nos permiten o que nos modifican el ecosistema. Otro ejemplo de esto sería la temperatura. No es lo mismo estar, por ejemplo, en Baja California, que hace menos calor, que estar, por ejemplo, en Mérida, ¿no? Donde hay mucho calor. Lo mismo para la cantidad de humedad. No es lo mismo, por ejemplo, estar en Mérida, que es muy húmedo y hay mucha disponibilidad de agua, que estar en Chihuahua, que tiene una mayor altitud y tiene una menor disponibilidad de agua. Eso nos va a modificar nuevamente el tipo de vegetación, que es la flora y la fauna que vamos a encontrar en ese lugar. ¿Vale? Entonces, otros ejemplos de factores bióticos, la cantidad de agua o de lluvia, la cantidad de luz también es un factor abiótico que nos modifica el ecosistema. También puede ser la cantidad de oxígeno presente, dependiendo de la altitud, vamos a tener una mayor disponibilidad o menor disponibilidad de oxígeno, el tipo de suelo, etcétera, ¿no? Entonces, esto es nada más para que tomen en cuenta esos pequeños detalles y por ahí si necesitan explicar este tipo de cosas a sus entrevistados, bueno, tengan por ahí una referencia clara de esta parte, ¿sale? Bueno, espero que con esto les haya quedado un poquito más claro. En el punto número 2 dice, con base en las respuestas de las entrevistas, analiza y desarrolla los siguientes elementos. Les comentaba lo anterior porque es importante que ustedes de estas preguntas que ustedes van a aplicar puedan obtener respuestas coherentes, ¿vale? Entonces es importante que ustedes sepan orientar a sus entrevistados
en cuestiones de dudas que puedan dar a las cuales puedan dar una respuesta pues coherente de acuerdo al contexto donde vive. Y bueno, lo primero que tienen que hacer es describir el ecosistema que prevalece en su entorno con base en 5 factores bióticos y abióticos. Aquí es describirlo, no colocar 5 factores bióticos y abióticos, ¿sale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer una descripción? Ejemplo, acá arriba en la actividad integradora 3, en el punto número 2, nos pide colocar las características del ambiente. Entonces, una descripción es mencionar las características del ambiente. Ya ustedes hicieron la descripción de las características del ambiente donde ocurre la noticia. Entonces, ahora van a hacer la descripción de las características del ambiente donde ustedes están aplicando esta entrevista. Van a decir, bueno, el tipo de clima que encontramos es tal, nos ubicamos en tal latitud, en tal altitud, la temperatura promedio del lugar es tal. eh, Tenemos algunos ejemplos de especies como ya mencioné algunos ejemplos. También podemos encontrar ejemplos de flora como, y ya ustedes mencionan los ejemplos de flora. En general van a ser 5 factores bióticos y abióticos que, con los que ustedes definan precisamente lo que se les está solicitando, que es, perdón, para que ustedes definan o describan ese tipo de ecosistemas, ¿sale? Las plantas, animales y aquellos factores abióticos que definen todos ese tipo de plantas y animales que tienen en ese lugar, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí con relación a esta descripción? Todo claro. Ok, posteriormente tienen que describir o indicar el grado de conservación que tiene la biodiversidad, que se refiere a la flora y la fauna, y el ambiente, que se refiere a la calidad del aire, disponibilidad de agua y cuidado del suelo en su entorno. Aquí yo les recomiendo que lo hagan por partes. Primero, coloquen ahí, bueno, el grado de conservación de la biodiversidad con relación a la flora es bueno, debido a que, y ya ustedes indican por qué. Asimismo, el grado de conservación de la fauna es bueno, ya que como está conservada la flora, existen muchas zonas en la cual la fauna presente en mi localidad tenga refugios para que puedan vivir, ¿no? Por ejemplo, por ahí un pequeño ejemplo. Lo mismo para la calidad del aire, es buena, es mala, es regular, existe buena disponibilidad, hay muy mala disponibilidad de agua y el cuidado del suelo es bueno, es malo o es nulo, ya que pues contamos con muchos parques, con muchos camellones arbolados, con vegetación o casi no contamos con parques, hay muy poquito suelo sin pavimento, prácticamente todo está pavimentado, entonces es nula, ¿no? Ya ustedes ahí definirán y describirán esta parte del lugar donde ustedes viven. Y las siguientes dos preguntas. ¿Qué problemática ambiental se identifica con mayor incidencia y cómo afecta la calidad de vida de la comunidad? Recuerden, problemáticas ambientales se refieren a todas aquellas cuestiones generadas en el ambiente o afectaciones generadas en el ambiente por actividades humanas, ya sean de contaminación o de sobreexplotación, ¿sale? Puede haber distintos tipos de contaminación que se generen por algún cierto tipo de actividad humana, ya sea del aire, del agua, el suelo, ¿sale? Y sobreexplotación, bueno, ahí ya habrá muchos más ejemplos que se estén generando de acuerdo a alguna actividad humana, la cual esté generando un problema ambiental. Recuerden, si tenemos algún tipo de contaminación, vamos a tener un problema ambiental que va a afectar la vida de nuestra comunidad. Si tenemos algún problema de sobreexplotación, también se va a generar un desequilibrio que va a generar una problemática ambiental que va a impactar precisamente en la calidad de vida de nuestra comunidad. Y la otra pregunta que dice, ¿qué afectaciones se mencionan que hay a los recursos naturales y seres vivos de tu comunidad causadas por el problema ambiental? Aquí, si ya identificamos que hay un tipo de contaminación, bueno, ya sea del aire, del agua, del suelo, en cualquiera de todas las variantes que pueden existir de estos,
Lo que vamos a indicar es las afectaciones a los recursos naturales y seres vivos. Por ejemplo, si tenemos una contaminación del aire, recuerden, la contaminación del aire nos puede generar una afectación tanto en la disponibilidad del agua como en la aparición, por ejemplo, de algún tipo de afectación en la población o que esa agua, pues, precisamente no esté disponible para el consumo porque pues se contamina una vez que llueve porque nuestra atmósfera está contaminada, ¿no? Tenemos contaminación del aire. Lo mismo sería, por ejemplo, para si hay contaminación del suelo o si hay contaminación del agua de otro tipo, ¿vale? O igual, en el caso de que sea algún tipo de sobreexplotación, cómo esta sobreexplotación está afectando a los recursos naturales y, por ende, a los seres vivos de nuestra comunidad. Y por último, en esta sección del punto número 2 tendrán que incluir un listado de acciones que ya se realizan en su comunidad para minorar las consecuencias del impacto ambiental identificado. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos un tipo de contaminación o algún tipo de sobreexplotación, bueno, vamos a buscar qué actividades se están realizando precisamente para disminuir este problema ambiental y por ende el impacto que esto está generando. Estas actividades son aquellas que ya se están realizando, ya sea por parte de las autoridades de ese municipio, por parte de secretarías federales que se encargan de dar solución a problemáticas ambientales, algunas organizaciones sociales que estén precisamente tratando de trabajar para disminuir esa problemática ambiental que podemos o pudimos identificar. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Ninguna, ok, perfecto. Siguiente punto. Realiza una investigación y responde las siguientes preguntas. ¿Cómo era el ecosistema de tu entorno de hace 10 años? Aquí recuerden, el ecosistema se refiere a todas las plantas y animales y, bueno, en nuestro caso, a toda la infraestructura que podemos identificar que se ha desarrollado o ha cambiado nuestro ecosistema. ¿Ok? Entonces, la cantidad de personas, la cantidad de animales, el tipo de vegetación, la cantidad de vegetación, la disponibilidad de agua, el tipo de clima, si se ha modificado, etcétera. Todo eso han sido cambios que pueden modificar nuestro ecosistema o pueden haber cambiado y modificado nuestro ecosistema de hace 10 años a ahora. Después tienen que indicar qué ley o leyes protegen o establecen medidas de acción para resolver los problemas de su entorno. Y una vez que identificaron sus problemas, tenemos contaminación de aire, contaminación de agua, contaminación de suelo por basura, contaminación de agua por basura, etcétera, ¿no? Cualquiera de las variantes sobre explotación, ustedes pueden buscar ahí en internet qué leyes ayudan a disminuir la contaminación del aire en mi ciudad, por ejemplo. Y ya les va a dar una serie de opciones. Esas, lo único que tienen que hacer es colocar el nombre de la ley. Con eso es suficiente. No tienen que colocar alguna otra cosa, solo el nombre de la ley. ¿Cuál ley es? Y la otra pregunta dice, ¿qué acciones resolverían el problema ambiental que identificaste? Arriba les pidieron colocar un listado de las acciones que ya se realizan. Ahora, en este punto número 3, lo que les pide es que ustedes propongan alguna otra acción que ayude a resolver ese problema ambiental. Ejemplo, si yo identifiqué que tenemos un problema por contaminación de basura, aparte de las acciones que ya se están realizando, ¿qué otras acciones yo considero que podrían ayudar a resolver esa problemática? Entonces, las voy a incluir aquí. Si yo digo, bueno, en mi comunidad haría falta una planta recicladora, bueno, esa podría ser una opción que yo podría incluir en esta parte. Siguiente punto, punto número 4, dice, elabora una infografía que integre la información que recabaste de las entrevistas y de tus investigaciones. Aquí recuerden, es de las entrevistas y de las investigaciones. Y deben ser los siguientes puntos. El tipo de ecosistema de su entorno y sus características.
Eso ya lo van a tener. Por ejemplo, tenemos un ecosistema, por ejemplo, podría ser un ecosistema urbano, que en este caso podría ser normalmente el de las ciudades, podría ser un ecosistema costero, podría ser un ecosistema desértico. Entonces, ahí dependiendo, o semidesértico, dependiendo de donde ustedes estén ubicados, va a ser su tipo de ecosistema y ya van a mencionar sus características. En esta parte de los tipos de ecosistema, también les quiero mencionar que yo les dejé por ahí información sobre estos en la parte de novedades. Entonces, ese material está muy sencillo. Yo creo que les tardarán en consultar unos exageradamente 10 minutitos. Viene con fotografías, viene con explicaciones muy breves en las que ustedes podrán identificar de manera más clara el ecosistema que les correspondería. Después tienen que incluir la comparación entre el ecosistema de su entorno de hace 10 años y ahora, eso ya lo tienen, ya lo realizaron. Tienen que indicar las causas y consecuencias del problema ambiental que ustedes identificaron. Entonces, aquí, por ejemplo, si tengo un problema de contaminación o de sobreexplotación, ¿cuáles son las causas que están generando este problema de contaminación y cuáles son las consecuencias ambientales de este problema que se identificó? ¿Sale? Y después tendrán que mencionar el impacto en su comunidad del problema ambiental, ya que nos generó por ahí un problema ambiental o un impacto ambiental. Ese impacto ambiental, ¿qué afectaciones está teniendo en mi comunidad? ¿Sale? Si es contaminación y no tenemos disponibilidad del agua, entonces, por ejemplo, hay una minera que está explotando y contaminó el agua como allá en Sonora pasó con lo de este río Bacanuchi. Bueno, el impacto en mi comunidad podría ser desde que no tenemos acceso al agua porque esa agua está contaminada, hasta que si esa agua logró llegar a los hogares, pues nos pudo haber generado algún tipo de enfermedad, ¿no? También. Y por último, tienen que colocar las acciones y leyes que aminoran y dan solución al problema ambiental que identificaron. Estas son las que ustedes ya mencionaron previamente. Entonces, prácticamente la mitad o 3 puntos de estos 3 que nos solicitan para la elaboración de su infografía, ya los van a tener realizados. Recuerden, la infografía también tiene un formato de una sola hoja. Entonces, si ustedes tienen que reducir la información, no se preocupen, reduzcan el tamaño de letra, reduzcan la información que ustedes vayan a colocar ahí y no hay ningún problema. Ya a la hora de revisarlo, pues lo puedo ampliar o hacerle un zoom y se visualiza sin ningún problema. Ahora, ¿qué herramientas tenemos para precisamente elaborar nuestra infografía? Tenemos 3, que puede ser Canva, Pictochart o Behance. Cualquiera de las 3 que ustedes elijan utilizar, ya será su completa decisión. Esto para que posteriormente ustedes puedan obtener el enlace de alguna de estas 3 herramientas para compartirlo precisamente en lo que será su procesador de textos, que vamos a ver a continuación lo que va a ir incluido en este. Entonces, lo primero que en el punto número 5 viene descrito lo que va incluido en su procesador de textos. Lo primero, pues, es su portada con sus datos de identificación. Posteriormente van a colocar ahí el cuadro o la tabla de sus entrevistas. Van a colocar también el desarrollo de los puntos número 2, que es todo lo del punto número 2. La descripción del ecosistema, la indicación del grado de conservación de biodiversidad y ambiente, y las 2 preguntas con sus respuestas, así como el listado de acciones que ya se están realizando. La investigación del punto número 3, que es la parte de cómo era el ecosistema hace 10 años, la parte de las leyes que ustedes investigaron, así como las acciones que ustedes están proponiendo, aparte de las que ya se están realizando. Después van a colocar el enlace que van a obtener directamente de la herramienta que ustedes utilicen y por último, en su procesador de textos van también a incluir las fuentes de consulta con base en el manual de citas APA de Prepa en línea C. Aquí tenemos una nota bien importante que dice: asegúrate de compartir correctamente el enlace a la plantilla que contiene tu infografía porque no se aceptarán capturas de pantalla.
y colocan estos enlaces para obtener precisamente ese enlace que van a colocar en su procesador de textos, dependiendo de la herramienta que ustedes decidan utilizar, ya sea Canva, Pictochart o Vengas. ¿Dudas hasta aquí? ¿Ninguna? Ok. Bueno, pues vamos a la parte final. Punto número 6 dice, una vez que tengas integrado tu archivo, guárdalo en tu equipo en el siguiente orden, apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales y posteriormente, ya saben, hay que guardar el formato, hay que asegurarnos de que el formato de guardado sea .doc, X o .doc para cargarlo posteriormente a la plataforma. ¿Sale? Entonces, tenemos tres herramientas. Recuerden, aquí es la que ustedes decidan ocupar. Tengan claro dónde pueden encontrar cada parte que va explicada en dónde va cada punto. En el punto número 5 va lo que va en nuestro procesador de textos. En el punto número 4 va explicado lo que va en nuestra infografía. Y en los puntos previos, 1, 2 y 3, va lo que tenemos que ir desarrollando para incluir tanto en nuestra infografía como en nuestro procesador de texto. ¿Sale? Bueno. Ana, creo que sí será a la misma hora porque ninguno de sus compañeros, bueno, nada más hubo, me parece, dos votos que votaron que fuera a las 9 de la mañana y uno a las 10. Entonces, por eso se las puse 9:30 entre una hora y otra para que pues ni uno ni otro por ahí tuvieran chance estas personas que votaron. Recuerden que es importante que también voten ahí en esta parte de definamos nuestra hora de sesión del espacio abierto para que precisamente les quede a la que más les conviene, ¿sale? Pero sí será a la misma hora, ahí sí, pues yo tengo que respetar pues lo que votaron, ¿no? Ahí ya no tengo mucho que hacer. Entonces, ¿alguna otra duda, algún otro comentario? ¿Algo que quieran que revisemos como ejemplo de la próxima sesión? Ok, Alondra dice que está bien esta hora. Qué bueno que te queda bien. Bueno, pues si no tienen más dudas, sí, sería como reforzar, traten de avanzar en sus actividades. Ya nada más por ahí seguramente les va a surgir una duda de que, oiga, es que yo encontré tal y tal y tal, y no sé si estoy bien. Ya nada más yo les puedo decir, sí está bien, ustedes lo dejan así, y ya si no, ya nada más tendrían que hacer alguna que otra modificación pequeñita, ajustarlo para que ya les quede lista su actividad y pues la puedan entregar, ¿no? Para que les quede, mientras más rápido la entreguen, creo que les queda más tiempo libre. Entonces, la próxima sesión sería para reafirmar dudas que les hayan salido con respecto a la elaboración o lo que hayan avanzado y pues nada, ya nada más sería que realicen los ajustes pertinentes, ¿sale? Entonces, la grabación de la sesión, ya saben, se las dejo en un ratito más ahí en la pizarra de sesiones. Y aquí vamos a dar por concluida nuestra sesión. Gracias por su tiempo, que tengan un excelente día y nos vemos por aquí el día viernes a la misma hora. Muchísimas gracias, nos vemos el día viernes.